Hola, buenos días. Me estáis preguntando mucho por 3M, así que hago este vídeo para responder a todos. 3M tiene en este momento muchos líos, como el spin-off de la División de Salud, las multas, etc. Todo esto es ruido o esta vez sí que está pasando algo importante. Vamos a verlo y empezamos por el spin-off. Valorar un spin-off es más sencillo de lo que puede parecer a simple vista. Hice este vídeo que os dejo por aquí para explicaros cómo valorar un spin-off desde el momento que se anuncia y aún no tenemos todos los datos. Una de las preguntas que me hacéis es que si 3M va a hacer este spin-off para separar los negocios buenos de los malos. La idea sería que los negocios buenos quedarían en la división de salud, Healthcare, y los negocios malos quedarían en lo que ahora es 3M. La división de salud es aproximadamente el 25% de lo que es 3M ahora en total, y el otro 75% son el resto de negocios. En las presentaciones de 3M a ese resto de negocios lo llama New 3M. Pensad siempre las cosas de la forma más sencilla posible. Si los negocios malos fueran el 75% de la 3M actual, entonces 3M nunca habría sido una buena empresa para invertir a largo plazo. Y creo que es evidente y todo el mundo está de acuerdo en que 3M es una buena empresa para invertir a largo plazo. Así que no puede ser que 3/4 partes de lo que ahora es 3M sean negocios malos. Porque en todo este resto de negocios están todos los negocios que han hecho de 3M una de las mejores empresas del mundo desde hace décadas. Salvo el negocio de salud que va a separar, lógicamente. Aunque aquí también está el problema de las multas, que ahora veremos porque es importante. Primero vamos a terminar de ver el spin-off. ¿Por qué hace este spin-off entonces? Hay varias razones. Como ya os he comentado en otros vídeos de spin-off, por ejemplo los de Mercedes, IBM o ATT, hay fases en las que las empresas se hacen más eficientes si se fusionan y otras fases en las que se hacen más eficientes si se dividen en varias empresas para que sean más manejables. Entender cómo se gana eficiencia con las fusiones creo que es fácil y lo ve todo el mundo, porque es fácil ver cómo se reducen los costes fijos. Para ver cómo se gana eficiencia con las escisiones de empresas, vamos a ver un caso extremo. Imaginad que existiese una única empresa en bolsa que fuese la fusión de todas las empresas que existen ahora y se dedicase a todos los negocios que existen ahora. Creo que se ve fácil que gestionar esta empresa o intentarlo sería una locura y un descontrol. Y la empresa sería muy ineficiente porque no había nadie capaz de poner orden en este monstruo. Lógicamente, la realidad está muy lejos de este ejemplo hipotético que acabo de poner, pero la idea es la misma. Es el viejo concepto de dividir un problema grande en varios problemas más pequeños para resolverlos mejor. Bueno, pues esto mismo pasa a veces con las empresas grandes, que ganan eficiencia si se dividen en 2 o 3 empresas porque cada una de esas partes es más sencilla y más fácil de gestionar. Si queréis un detalle más técnico, estas divisiones de empresas o escisiones de empresas se hacen también porque se encuentran formas de gestionar esos 2 o 3 balances más pequeños de una forma mucho más eficiente y optimizada de la que se está gestionando en la actualidad el balance conjunto de la empresa. Esta optimización de esos balances más pequeños tiene como resultado, si se hace bien claro, un mayor crecimiento de los beneficios y de los dividendos sin aumentar el riesgo conjunto. En cuanto a cómo se va a repartir la deuda, la división de salud va a quedar con un ratio deuda neta EBITDA de entre 3 y 3,5 veces. Como el ratio deuda neta EBITDA de la 3M actual es de 1,4 veces al final de 2022, esto quiere decir que la división de salud quedará un poco más endeudada de lo que está la 3M actual y el resto de negocios quedarán un poco menos endeudados de lo que está la 3M actual. La idea es que la división de salud empiece a bajar con cierta rapidez su deuda desde el momento en que empiece a cotizar. Y este spin-off está previsto que se haga a finales de 2023. Inicialmente empezará a cotizar el 80% de la división de salud y el otro 20% quedará como propiedad de 3M. Y la idea es ir vendiendo con el tiempo ese 20% que se quedará 3M. Todos estos datos de la deuda de 3M y muchos más los tenéis en la base de datos de empresas que tengo en invertirenbolsa.info. Os recomiendo mucho que entréis en esa base de datos. El enlace para entrar lo tenéis en la descripción de todos los vídeos. Así que por el tema del spin-off no hay problema y las 2 empresas en las que se va a dividir 3M siguen siendo igual de buenas para el largo plazo. Pasamos a ver cómo importante es el tema de las multas. Al final, por el tema de las multas, que comentamos continuamente en el foro de invertirenbolsa.info y hemos comentado en otros vídeos, ha llegado a un acuerdo para pagar una multa de 6.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares serán en efectivo y otros 1.000 millones serán en acciones de 3M. En la práctica esto es como hacer una ampliación de capital pequeña de alrededor del 2% de la cotización o de la capitalización actual de 3M. Ese dinero no lo va a pagar de golpe, sino desde ahora hasta 2029. Como ya sabéis que el dinero pasa más, vale menos, cuanto más tiempo pasa, esos 6.000 millones que va a pagar hasta 2029 equivalen a 5.300 millones de hoy.
Y como ya tenía hecha una provisión por este tema de 1.100 millones de dólares, como hemos comentado en el foro de invertirhermosa.info en su día y en otros vídeos, el resumen es que este acuerdo le supone un pago adicional de 4.200 millones de euros antes de impuestos. ¿Esto es mucho o es poco para 3M? Porque eso es lo que realmente nos importa saber. Esos 4.200 millones de dólares son aproximadamente el 45% del EBITDA de 3M y el 35% de la deuda neta actual. No es poco, pero tampoco es algo excesivo. Porque pensad que esa pérdida de 4.200 millones de dólares, que la va a reflejar en los resultados del tercer trimestre de 2023 que va a presentar dentro de poco, no la va a pagar ya, sino que el dinero va a salir poco a poco hasta 2029. Así que el dinero que saldrá cada año de la empresa serán unos 600 millones de dólares. Eso es el 6% del EBITDA de un año o el 5% de la deuda neta actual. Así que este acuerdo de pagar 6.000 millones de dólares no es bueno para 3M, como es evidente, pero es bastante menos malo de lo que esperaban la mayoría de los inversores. Sin embargo, la cotización de 3M sigue débil. ¿Por qué? Una razón es que hay otro acuerdo similar a este por una sustancia que utilizó, que se llama PFAS, en productos para las empresas de agua, de gestión del agua, que va a resolver con un pago de 10.300 millones de dólares a pagar en 13 años, como veis aquí. Suponiendo que estos dos pagos que hemos visto y que en total suman 14.500 millones de dólares los tuviese que hacer hoy mismo, el ratio deuda neta EBITDA de 3M pasaría de 1,4 veces a 3 veces. ¿Hay alguien que crea que 3M es una buena empresa si su ratio deuda neta EBITDA es 1,4 veces, pero pasa a ser una mala empresa y hay que venderla como sea si ese ratio sube a 3 veces? Creo que no hay absolutamente nadie que piense eso. Por eso, fijaos siempre en lo importante que es la psicología. Cuando 3M cotizaba por encima de 200 dólares, con un PER de 25-30 veces y una rentabilidad por dividendo de alrededor del 2%, tenía una imagen de ser una empresa casi perfecta que nunca tendría ningún problema. Y ahora, que cotiza un PER de unas 9 veces de un año normal, no de este 2023, y con una rentabilidad por dividendo del 6,5%, parece que es un desastre de empresa, que nadie la quiere o casi nadie la quiere y que hay que venderla como sea y al precio que sea. ¿Sabéis qué es lo que más ha cambiado en este espacio de tiempo? Lo que más ha cambiado no es el negocio de 3M, sino la psicología de los inversores. Para conseguir la independencia financiera, y cuanto antes mejor, hay que comprar o mantener en estos casos. Comprar si se tiene dinero y mantener si no se tiene dinero para comprar más, pero ya se tienen las acciones. Nunca hay que dejarse asustar por el ruido que generan los inversores más asustados. Sería mucho más fácil deciros que cambiáis 3M por Procter & Gamble por si acaso 3M baja el dividendo. Y a lo mejor algunos quedabais más tranquilos así, pero es que con esto ya nos estamos bajando el dividendo nosotros mismos porque Procter & Gamble cotiza ahora con una rentabilidad por dividendo del 2,5%. Y a lo mejor la que tiene el próximo problema temporal no es 3M, sino Procter & Gamble. Lo que pasa es que la psicología de la mayoría de los inversores no funciona así. La mayoría de los inversores suponen que es seguro que 3M va a seguir teniendo problemas de forma indefinida. Y por eso muchos la quieren vender y casi nadie quiere comprar. A mí me sigue pareciendo que 3M es una buena compra para el largo plazo alrededor de 100 dólares, a pesar de todos estos problemas. Pero no me extrañaría nada que en los próximos meses tengamos la oportunidad de hacer algunas compras en la zona de los 70-80 dólares. Si baja el dividendo, que entra dentro de lo posible, no pasa absolutamente nada. Es completamente irreal que alguien pueda llegar a adivinar qué empresas no bajarán el dividendo en lo que a él le queda de vida. Así que, cuanto antes dejéis de intentar conseguir este imposible, mejor os irá y más dividendos cobraréis a lo largo de vuestra vida. Y eso es lo que os hará conseguir la independencia financiera antes, lógicamente. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya. Hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirhermosa.info, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok.